Buenas tardes, mi nombre es Carmen Bastida, impreabogado 19-279-394. Yo les voy a hablar sobre el delito de proxenetismo de conformidad con el artículo 60 de la Ley Orgánica de la Mujer para una Vida Libre de Violencia, el artículo 258 de la Ley Orgánica de la Protección del Niño, Niña y Adolescente y el 381 del Código Penal. El proxenetismo es un delito que consiste en obtener beneficios económicos de la prostitución ajena, con o sin la voluntad de la persona prostituida. Esto se logra a través de diferentes medios, como son el uso de la fuerza física, la amenaza, la violencia, la coacción psicológica o el abuso de poder, que obligue a la mujer, niña, niño o adolescente a realizar uno o más actos de naturaleza sexual. Los proxenetas son uno de los principales implicados en el delito de trata de personas, donde la persona prostituida pasa a ser una víctima bajo el control de ellos, obteniendo su consentimiento bajo amenaza o mediante la fuerza. Las diferencias entre los elementos que conforman el proxenetismo en ambas leyes especiales y en el Código Penal nos establece que cada ley aborda el proxenetismo desde su propio ámbito de protección y con elementos específicos, definidos por su objeto y finalidad. La Ley Orgánica de la Mujer para una Libre de Violencia se enfoca, primero, en la violencia de género. Segundo, ¿qué es una mujer? Tercero, se trata de mujeres con fines de explotación sexual. La Ley Orgánica de la Protección de Niños, Niñas o Adolescentes, su finalidad es la protección de la infancia y la adolescencia. 2. Son niños, niñas o adolescentes menores de 18 años. Y como tercero, la persona usa la acción de promover y aprovecharse de un menor de edad para la prostitución. En el Código Penal, su función es sancionar en general la explotación de la prostitución con fines de lucro en cualquier persona mayor de edad. La persona se beneficia de la explotación sexual de otro para sus propios beneficios económicos. Seguidamente hablaré de la conducta que constituye el delito del aborto, sus elementos y clasificación, de conformidad con el artículo 430 al 434 del Código Penal venezolano. El delito de aborto es la interrupción intencional del embarazo causando la muerte del feto o embrión en cualquier etapa de su desarrollo dentro del útero materno. Esta interrupción puede ser procesada por la propia mujer embarazada o por un tercero, o sin el consentimiento de ella. Los elementos del delito del aborto: 1. Existencia de un embarazo. 2. Interrupción del embarazo, muerte del feto o intencionalidad. Se clasifican en aborto provocado por la mujer con su consentimiento. Aborto provocado por un tercero sin consentimiento de la mujer, artículo 431 del Código Penal. Aborto provocado por un tercero con consentimiento de la mujer, artículo 432 del Código Penal. Aborto terapéutico no punible es cuando es realizado por un médico con el consentimiento de la mujer o de sus representantes legales para salvar la vida de la madre, de conformidad con el artículo 434, es el único supuesto de aborto no punible. Desde el contexto legal y la normativa actual, la legislación del aborto en casos terapéuticos requeriría una reforma legislativa explícita del Código Penal y una revisión de la interpretación del artículo 43 del Código de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que establece el derecho a la vida es inviolable. La propuesta de legalización busca equilibrar la protección de la vida en su gestación con los derechos fundamentales de las mujeres, a la salud, a la autonomía, a la igualdad, y la legalización en estos casos no terapéuticos implicaría una modificación sustancial legal. Seguidamente hablaremos sobre el delito de violencia sexual y los elementos que lo conforman, de conformidad con el artículo 57 de la Ley Orgánica de la Mujer para una Vida Libre de Violencia. El delito de violencia sexual, según la legislación venezolana y esta ley, se refiere
a una conducta cuando atenta contra la libertad sexual y determinación de la mujer. Entre los elementos tenemos: la víctima presenta signos de violencia. La víctima presenta lesiones, mutilaciones previas o posteriores a su muerte. El autor se haya aprovechado de las condiciones físicas o psicológicas de la mujer. Entre las diferencias del artículo 57 de la Ley Orgánica de la Mujer para una Vida Libre de Violencia y los artículos 259 y 260 de la Ley Orgánica de la Protección Niñas y Adolescentes, entre las diferencias establecimos que en el artículo 57 se establece la violencia sexual como una circunstancia agravante dentro del delito de femicidio. El artículo 59 de la Ley Orgánica de la Protección Niñas y Adolescentes se refiere específicamente al abuso sexual contra niños menores de 18 años, el cual carecen de la ausencia y consentimiento válido debido a la minoría de edad y a la falta de capacidad para comprender plenamente la naturaleza del acto sexual. El artículo 260 de la Ley Orgánica de la Protección de Niñas o Adolescentes se refiere al abuso sexual contra adolescentes entre 12 y menores de 18 años, en el cual se sanciona la realización de actos sexuales en adolescentes en contra de su consentimiento. Muchas gracias.